el lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuenta el relato guadalupano que este lienzo fue plasmado por la propia Virgen María de Guadalupe en diciembre de 1531 como prueba milagrosa de su aparición al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en los alrededores de la antigua Ciudad de México. Desde entonces, hombres de fe y hombres de ciencia debaten sobre su origen. Para millones de católicos, la imagen de la Virgen de Guadalupe es la materialización de un milagro y objeto de veneración. Cada año, cerca de 15 millones de fieles van en peregrinación hasta el templo donde se encuentra esta imagen para rendirle culto a la guadalupana, la Reina de México y Emperatriz de América. Esta imagen, junto con la del Santo Sudario de Turín, son las únicas en el mundo consideradas de origen divino por la Iglesia Católica. Una preocupación central de la Iglesia ha sido preservarlas de los daños que puedan sufrir por el culto de sus fieles. A lo largo de sus casi 500 años de historia, la imagen de la Guadalupe ha estado expuesta en 7 templos construidos a las faldas del Cerro del Tepeyac. Ha sido llevada en procesión en distintas ocasiones hasta la Catedral de la Ciudad de México para aliviar inundaciones, temblores y epidemias. Y en el siglo pasado fue escondida durante 3 años en la pared, detrás de un armario, para protegerla de posibles ataques. El 12 de octubre de 1976, la imagen fue trasladada en solemne procesión desde la antigua basílica en la que estuvo resguardada durante más de 250 años a la basílica actual en las faldas del Cerro del Tepeyac. Y ahí está, en las puertas mismas de su nueva casa, Nuestra Señora. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! En el corazón de la nueva basílica se construyó una bóveda de seguridad similar a la de un banco, desde donde se exhibe la imagen protegida por un acrílico blindado y colocada dentro de una cápsula para protegerla del aire y el polvo. Esta imagen, a la que millones en el mundo consideran sagrada, es prácticamente inaccesible. Han sido muy pocos quienes han tenido la oportunidad de mirarla de cerca. Hablar de la Virgen de Guadalupe es hablar de fe, de pasión religiosa. ¿Cómo se generó esta veneración por la Virgen? ¿Qué fue lo que sucedió en 1531 en el Cerro del Tepeyac? El documento que relata con mayor detalle las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego es el Nican Mopohua, un texto escrito en una lengua mesoamericana, el náhuatl, probablemente en 1556. Cuenta el Nican Mopohua que el 9 de diciembre de 1531, María, la Madre de Dios, se le apareció al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, pidiéndole se le construyera un templo en el sitio donde se había aparecido. Juan Diego contó lo ocurrido al primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, quien le exigió pruebas de la aparición. Al contarle Juan Diego la respuesta del obispo a la Virgen, ésta le pidió que cortara unas rosas que encontraría milagrosamente en la cima del cerro y las llevara a Zumárraga. Juan Diego regresó con el obispo y le relató lo ocurrido. Como prueba, extendió su ayate cayendo las rosas y dejando al descubierto la imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada en su tilma. Entre las fuentes indígenas más cercanas a la época de los hechos, existe una que es considerada una obra maestra. Su nombre significa Aquí se cuenta. Es el documento fidedigno, histórico, de las apariciones de Nuestra Señora. Escrito a 20 años de las apariciones de Nuestra Señora. Es una belleza, desde el punto de vista histórico, poético, literario. El documento más importante, el Nican Mopohua, es uno de los documentos más importantes, no cabe duda, y de los más antiguos. La copia más antigua que se conserva está en el archivo de Nueva York, en el archivo público de Nueva York, en la colección Lenox. Fue escrito por Antonio Valeriano,
un indígena sabio que estudió con los franciscanos tanto español como latín, así que él escribió con caracteres latinos pero con sonido náhuatl esto. Esta y otras fuentes, como el Códice de 1548, también llamado Códice Escalada, que data del año de la muerte de Juan Diego, han sido analizadas con mucho cuidado por la Iglesia. En 1990, el Papa Juan Pablo II beatificó al indio. San Juan Diego se ha convertido así en el primer indio laico en ser canonizado en la historia del cristianismo. La tilma de Juan Diego, sobre la cual apareció la imagen de la morenita, era un paño pobre, llamado también ayate, utilizado por los indios más humildes. Sí, eran telas muy largas que usaban ellos para cubrirse, a veces dormían al raso y se tapaban con ellas, o para cargar cosas, ahí ponían las cosas que compraban en el mercado. Era una tela de uso múltiple y de uso rudo. Esta tela fue tejida en un telar de cintura que tiene más o menos un ancho de 50 a 55 centímetros. El ayate de San Juan Diego estaba formado por 3 piezas, la imagen quedó en 2 piezas, entonces vemos la unión de 2 lienzos y se nota la costura que recorre verticalmente toda la imagen. Se hizo un estudio en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1946, en el cual se confirmó que eran fibras que correspondían a fibras de agave. Y por cierto, el ayate no era una tela típica usada en la pintura. Miguel Cabrera, uno de los grandes pintores del siglo XVIII, dice que era de lo más absurdo que un pintor escogiera algo así. Primero, una tela tan burda y segundo, formada por 2 pedazos de tela. Cuando se unía en alguna pintura, se unían varios lienzos, lo que hacía era perderse la costura. Era impensable que un pintor dejara una costura visible. Pero ¿cómo puede un tejido de ágave, por naturaleza muy frágil, conservarse por tanto tiempo? Realmente hay que estarlo sometiendo para combatir plagas, porque es muy atacado por las plagas. De modo que, digamos, a diferencia de la tela de lino, que puede durar muchos, las fibras de agave duran muy poco, es uno de los asuntos en los cuales ha habido sorpresa, digamos, por muchos investigadores, ya que la tela se ha conservado ya por más de 475 años, comparado con otras telas que se han hecho de material muy semejante al del ayate y que no han durado más de 10 años. En el caso concreto, hubo una pintura hecha por Rafael Gutiérrez a fines del siglo XVIII, que fue colocada en la iglesia del Pocito, muy cerca de la antigua ermita, de la antigua basílica, y que no duró más de 10 años. Después de 8 años, todos los colores que se habían utilizado habían cambiado, la tela se había demeritado mucho, se habían roto las fibras, a pesar de haber estado protegida con vidrio. Todo el ambiente donde se encontraba el ayate favorecía la putrefacción y la corrupción de las telas. Tengo que es un ambiente sumamente húmedo, es muy salitroso. El salitre se pega a las piedras y va desmoronando las piedras. La imagen original pues estuvo prácticamente 120 años en la protección de vidrio. De modo que es una sorpresa el hecho de que esta tela tan frágil se haya conservado, y solo en últimos tiempos es cuando se han tomado medidas especiales para protegerla contra los ataques del medio ambiente. Recientemente se han hecho estudios que muestran que la tela sigue sin corromperse. Además, debe decirse que la tilma sobrevivió a un incidente en el cual fue vertido ácido nítrico sobre el tejido, hecho que ha causado la aparición de una mancha que, sin embargo, inexplicablemente está desapareciendo. Pero no solo eso, una bomba que explotó en un atentado en 1921 destruyó todo lo que había, doblando hasta un crucifijo macizo de bronce, mientras que la imagen fue la única cosa que permaneció íntegra. El modo en que la imagen se ha fijado sobre el tejido también es un misterio.
En la tilma no hay lo que se llama aparejo, que es la preparación previa que hacen los pintores para eliminar las irregularidades de la tela, llenar los intersticios y tener una superficie adecuada además para que reciba el material para colorear y que se fije. En el caso de la tilma, ya desde 1666 hay evidencias de que no hay esta preparación. El tejido de la tilma es tan abierto que se puede ver a través de ella. El brillo de los colores de la imagen de Guadalupe tampoco parece sufrir el ataque del tiempo. Tenemos descripción de cómo la veían, la han visto a lo largo de la historia y los colores que tenían y han permanecido. Tenemos pinturas que se conservan y conservan su color porque tienen toda una base de preparación y tienen una protección, un barniz final que va a proteger los colores. Y aún así, lo que pasa es que el barniz que se les ponía se va oxidando. En pintura, para obtener la sensación de volumen y profundidad, se dan varias capas de color, varias pinceladas de diferente tonalidad. Y en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en el ayate, lo que tenemos es como si fuera en un solo brochazo o en una sola puesta de pintura. Incluso un hecho que nos sorprende mucho es que el tejido es un tejido muy burdo, porque se ven los nudos, se ven las partes más gruesas, sirven para dar ese volumen. En el labio de la Virgen, uno de los nudos de la tela ayuda a dar ese volumen y es lo que ahora sí que se vale de las imperfecciones del tejido para dar ese rostro. Ustedes podrán ver imágenes guadalupanas en todo el mundo y copias de pintores y ninguna ha igualado el rostro. A través de la fotografía infrarroja, técnica utilizada todavía hoy, por ejemplo en los estudios críticos de pinturas antiguas, en los años 80 los profesores Jody Smith y Philip Callahan, colaboradores de la NASA, confirman que en la tilma no existe una preparación del fondo para la pintura. Añaden que es total la ausencia de pinceladas. Ningún rasgo, ninguna técnica pictórica conocida. Y no solo eso. El doctor Callahan llega a la conclusión, después de sus estudios, en primer lugar, que no puede determinar el tipo de pigmentos. Le sorprende la conservación de los pigmentos después de tanto tiempo. Se muestra también muy sorprendido del hecho de que en la tilma no se vea maltrato producto del humo, de las radiaciones, de las veladoras, de las velas que se usaron. El descubrimiento de Callahan confirma los resultados de análisis químicos anteriores hechos sobre la tilma. También se ha podido ver a través de estos estudios que hay uno en particular que se hizo en 1936 por el doctor Richard Kuhn, que analizó una fibra amarilla y una fibra roja del ayate y pues no pudo determinar si los pigmentos eran de origen vegetal, de origen mineral o de origen animal. Ni tampoco se ha podido explicar la conservación de los pigmentos, que después de tantos años sigan conservándose en forma pues tan natural, se ven en una forma muy natural, y lo que no ha pasado incluso con muchas de las réplicas. El doctor Kuhn era un experto en estos temas, recibió el Premio Nobel de Química y conocía las composiciones químicas de ácidos, pigmentos, tintes, bases. En 1921, México se encontraba al inicio de la Guerra Cristera, un movimiento armado desatado por las restricciones impuestas al culto católico por el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles. El ambiente en el país era anticlerical. En 1921 mandaron un obrero con un ramo hermosísimo para que se pusiera a los pies de la imagen de la Virgen. Dentro de ese ramo iba una bomba. No rompió siquiera el vidrio del cuadro de la Virgen.
Detrás del cuadro, a la parte posterior, había otro cuadro de San Juan Bautista, y el vidrio de ese cuadro, que estaba completamente de fuera de la órbita de la explosión, ese sí se rompió. Se cayeron los candelabros, se dobló el Cristo de metal, Cristo grande, fuerte, y se creó una gran confusión. En los años 70, el padre Mario Rojas, gran conocedor del pueblo azteca, demostró que la imagen de Guadalupe es un verdadero códice mesoamericano, lleno de símbolos de la cultura náhuatl. Todo lo que hay en la imagen de Nuestra Señora, todos tienen significado. Todos sus vestidos tienen los colores que trae ella, son de realeza. Ese color, el azul turquesa o de jade, que el jade era más valioso que el oro. El color rosado del vestido simboliza la aurora, para significar que la Virgen con su aparición anuncia el nacimiento del sol, de Dios. Entonces, en el color de la alborada trae las flores cerro, tiene 3 tipos de flores. En los signos mexicas, el más significativo es la flor de Nahuiolin. Es una flor de 4 pétalos con un centro. Los 4 pétalos representan los puntos cardinales, el eterno movimiento de Dios, el centro del cosmos. Y con eso, para los mexicas, significaba que era lo más importante que ella tenía. Entonces, con eso está diciendo, yo traigo al niño Dios, traigo a Dios, al niño Sol, aquí a que nazca con ustedes, a que nazca, que lo conozcan, a darlo a conocer. Y ellos lo entendieron magníficamente con la flor de Nahuiolin. Incluso la forma de las flores sobre el vestido de la Virgen tiene un significado preciso. Las flores cerro, que se les llaman así, porque tienen el signo es de cerros. Ellos en los planos ponían así los signos de cerros, como vienen ahí con unas volutitas y terminaban en piquito, porque con eso quiere decir Tepeyacatl, punta de cerro o cerro picudo. El padre Chávez exalta aún más el importante significado de estas flores que los indígenas llamaban flor y canto. Si la señal para el obispo son las flores en una tierra como el Tepeyac, muerta, árida, polvosa, salitrosa, donde no hay vida, y hay flores, y para el indígena es flor y canto, significa la verdad, la señal es mucho más potente, mucho más fuerte desde la mentalidad indígena que la española. Y ellos decían, yo no puedo ver la raíz, pero yo entiendo que en la raíz está la vida. Por lo tanto, la señal que le está mandando la Virgen al obispo era la señal de la verdad. Todo esto que acabo de decir, los indígenas lo captaron porque era parte de su vida, era parte de su cultura, que ya ellos entendieron perfectamente que era noble, pero además que era emperatriz, porque solamente Moctezuma, el emperador, podía utilizar un manto azul que significaba el cielo, cuajado de esmeraldas. O sea que se hacía azul verdoso, que era madre, porque estaba encinta, de Dios omnipotente, porque ahí está la flor de 4 pétalos, que era siempre virgen, como la doncella, es decir, el pelo suelto, bien peinado hacia abajo, significaba virginidad. Por lo tanto, los indígenas ven en el pelo virginidad, en la cinta maternidad. En la cultura azteca, de hecho, cuando una mujer estaba embarazada, llevaba una cinta color violeta oscuro en la cintura. También en las estrellas del manto hay un misterio. El doctor Juan Homero Hernández Illescas realizó un estudio específico en colaboración con 2 doctores de astrofísica, Cantó Illa y Armando García de León, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los investigadores comenzaron obteniendo la fecha y posición de las estrellas correspondiente al solsticio de invierno de 1531. Se sabía de hecho que para los aztecas, el solsticio de invierno significaba el nacimiento del nuevo sol, la luz que encuentra fuerza y vigor, y era por lo tanto un momento importante del año. Los estudiosos descubrieron que en 1531, el solsticio ocurrió exactamente el 12 de diciembre, justo el día del milagro de la tilma de Juan Diego. Una cosa interesante es que, debía haber sido el solsticio de invierno en el día 22 y esto es en día 12. Ahí empieza todo la maravilla, ¿no? Los mismos astrónomos de aquí del Centro Astronómico de México
dijeron el solsticio fue en día 12 porque todavía no se hacía el cambio del calendario juliano a calendario gregoriano. Eso se hizo 50 años después. Como narra el Nican Mopowa, el milagro tuvo lugar en la mañana tardía. Cabe mencionar que a esa hora no se ven las estrellas. Entonces lo que se hace es simplemente verter las posiciones de las estrellas en el planetario. En la observación de las constelaciones que se podían ver en aquel momento desde los territorios del Valle de México, el doctor Hernández descubrió algo sorprendente. La bóveda celeste coincidía con las estrellas presentes en el manto de la Virgen. En el lado izquierdo del manto se ven las constelaciones del sur, 4 estrellas que forman parte de la constelación de Ofiuco. Abajo se observa Libra y a la derecha una de las estrellas de Escorpio. A la altura del brazo pueden señalarse 2 estrellas de la constelación de Lobo y en el extremo de Hidra. Hacia abajo se ve el cuadrado ligeramente inclinado de la constelación de Sagitario y se observa perfectamente la Cruz del Sur. En la parte inferior, solitaria, Sirio resplandece. En el lado derecho del manto se notan en cambio las constelaciones del norte. Sobre el hombro de María, un fragmento de la constelación del Boyero. Siguiendo hacia abajo se ve perfectamente la constelación de la Osa Mayor. La circundan a la derecha arriba la cabellera de Berenice y abajo los lebreles. A la izquierda Tuban, que es la estrella más brillante de la constelación de Dragón. Debajo otras 2 estrellas que forman parte de la Osa Mayor y en la parte más baja 3 estrellas de Tauro. Eso tuvo algunas dificultades porque, como ustedes saben, es cóncavo el cielo y para ponerlo en un plano toma otra figura. Bueno, pues todo esto se hizo. En primera instancia se pretendía poner las estrellas como estaban en el cielo, volteándolas. Y no es así, sino es como en un espejo. Las estrellas sobre el manto de la Virgen reproducen exactamente la disposición de las constelaciones en el momento de la aparición, pero viéndolas desde el espacio y no desde la Tierra. Incluso la luna presente en la imagen corresponde a la disposición astronómica del cielo de aquel 12 de diciembre de 1531. Esa luna, cuando se aparece la Nuestra Señora en el solsticio de invierno, la luna estaba en cuarto creciente, como está ahí. Y además, lo dijo Gutiérrez Tibón, explicando que México significa el ombligo de la luna. La imagen de Nuestra Señora, ella es un códice. Un códice es un libro donde no hay letras, pero todos los dibujos, todos tienen significado. El vestido es plano de la tierra, pues las estrellas en el manto azul es el plano del cielo, como ya vimos que es plano del cielo. Las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica estuvieron estrechamente relacionados con la observación del cielo, con la observación de los objetos celestes, de tal manera que llegaron incluso a determinar los ciclos sinódicos de Venus, de Marte, de Júpiter, pudieron ver cuál es el movimiento de la bóveda celeste. El pueblo sí estaba permeado de toda esta actividad astronómica y eso permitía, por ejemplo, llevar a cabo las fiestas religiosas o bien actividades civiles o también obviamente de siembra y cosecha de alimentos. Lograron determinar ciclos astronómicos de conjunciones de planetas y digamos, construir una calendárica que lo podemos visualizar como un calendario lunisolar. O sea, estaba relacionado con los ciclos del Sol, con el ciclo de la Luna y además con el ciclo de Venus. El año 1531 debió ser un año muy especial en la compleja cosmogonía azteca. De hecho, el solsticio de invierno se registró bajo la conjunción del Sol con Venus, un evento astronómico registrado cada 104 años, de extraordinaria importancia para los aztecas porque quería decir el inicio de una nueva era. Los aztecas ya habían previsto que justo en aquel año llegaría una nueva era. Los estudios sobre la imagen de la Morenita han demostrado que la pintura respeta la llamada proporción dorada, una correspondencia armónica entre las partes individuales y el todo,
Entre los espacios y los volúmenes, que los griegos conocían bien y que traducida en la proporción áurea 1 a 6.18, está presente en la naturaleza, en el hombre, en las galaxias y hasta en la música. Mi esposo empieza por tomar como referencia la costura del medio. A partir de eso encuentra un cuadrado perfecto. Y de ese cuadrado perfecto, con un compás, se saca otra partecita, otra parte, que se añade que es un rectángulo, un rectángulo más pequeño, y el total del cuadrado, el A más la B, o sea, el cuadrado más el rectángulo, ese es la proporción áurea o perfecta. En 2008, un matemático de nombre Fernando Ojeda Llanes, partiendo de los estudios de Pitágoras sobre la matemática y la música, hizo un descubrimiento sensacional. Utilizando el rectángulo áureo de la imagen como punto de partida, el matemático obtuvo un pentagrama, dándose cuenta que los símbolos del vestido y las estrellas del manto se insertan perfectamente como pausas y notas musicales. El resultado ha sido el descubrimiento de una real y verdadera melodía en la figura de la Virgen de Guadalupe. Pero las maravillas que rodean a Guadalupe no terminan. El ingeniero peruano José Aste Tonsman, retomando algunos estudios efectuados en los años 60, según los cuales en los ojos de la Virgen estaban presentes figuras humanas, hace un descubrimiento excepcional. Para hacer este estudio lo que utilicé fue la tecnología que estábamos usando en el centro donde yo estaba trabajando, la que se conoce como proceso digital de imágenes. Es la tecnología que utiliza la NASA para estudiar las imágenes enviadas de afuera, ¿no? Y muchas entidades utilizan también para estudiar imágenes microscópicas, por ejemplo. De hecho, en el centro en que trabajaba en esa época estábamos trabajando con imágenes de satélites de México. En la mayoría de las imágenes utilicé cuadritos o píxeles, picture elements se llama, de 25 por 25 micrones o milésimos de milímetro. Esto nos da que por 1 milímetro cuadrado, o sea, 1 milímetro por 1 milímetro, me tomaba 1600 puntitos. Las ampliaciones fueron hasta crecido 2000 veces. Para unos detalles muy específicos. Y hablamos cronológicamente, digamos, el primero que yo descubrí que me llamó mucho la atención es un indígena que está sentado con las piernas cruzadas, como lo hacían en esa época los mexicas. Tiene muchísimo detalle. El indígena que está sentado tiene una argolla en la oreja. El grosor de la argolla es más delgado que un cabello. El profesor también individualizó la que debería ser la figura del obispo y que corresponde perfectamente a algunas pinturas de la época en la que hay retratos de Juan de Zumárraga. Luego vio la figura de Juan Diego con una tilma alrededor del cuello. Luego encontré algo que me llamó la atención, que es una mujer pero de raza negra. Posteriormente me enteré de que sí estaba en historia. Encontré primero también, junto al que sería el obispo, a un hombre joven de rasgos de raza blanca, que también posteriormente me enteré que podía ser el traductor. Sabemos que Zumárraga necesitaba un traductor cuando hablaba con los indígenas. Sabemos el nombre, se llamaba Juan González. Las últimas figuras que descubrió Tonsman pertenecen a un grupo familiar: madre, padre,
2 niños y otra pareja de adultos donde la mujer lleva al hijo sobre la espalda. En total son 13 figuras humanas que se observan en los ojos de Guadalupe. Según las leyes de Purkinje-Samson, nombre de los científicos que las descubrieron, cuando en nuestros ojos se refleja cualquier cosa se pueden formar hasta 3 imágenes del mismo objeto. Cuando miramos algo, nuestras córneas actúan como 2 espejos, son 2 cristales, digamos, que reflejan lo que está frente a nosotros. No es la misma imagen en los dos, las mismas dimensiones en los 2 ojos, porque están separados, y de hecho por eso que vemos la tercera dimensión, digamos, ¿no? En los ojos de la Virgen son 13 las imágenes encontradas, pero están agrupadas en 2 escenas. Una de las dudas que aparecen muchas veces en la gente es como si la Virgen estaba en la tilma, ¿cómo puede ver al mismo Juan Diego? Pero eso es algo muy interesante. Al analizar la tilma, que sí se puede ver y le he analizado con mucho detalle, no está la imagen de la Virgen. Es como si fuera unos instantes antes de que se estampara. Entonces, la hipótesis dice que la Virgen está mirando frente al grupo invisible. El primero en abrir esta línea de investigación fue el fotógrafo mexicano Alfonso Marcué, quien en 1929 reportó haber encontrado el reflejo de una figura humana en los ojos de la Virgen. 20 años más tarde, el dibujante José Carlos Salinas, al hacer una copia de la cara de la Virgen, se detuvo a analizar los ojos con una lupa. Confirmó lo descrito por Marcué. En los ojos se reflejaba un busto humano. Una innovadora aplicación del procesamiento digital de imágenes llevó a resultados asombrosos. En 1979, el doctor José Angste Tonsman, ingeniero en computación, realizaba estudios para el Centro de Investigación de la IBM de México cuando se enteró del descubrimiento de Salinas. En esos días leí en una revista que hacía años un señor había descubierto con una lupa, al observar la cara de la Virgen de Guadalupe, que en los ojos se reflejaba un busto humano. Pensé si con una simple lupa se han descubierto y realmente existe, con esta técnica mucho más avanzada, debe salir. El ingeniero Tonsman obtuvo fotografías del rostro de la Virgen y las digitalizó, ampliándolas electrónicamente hasta 3000 veces para analizarlas con técnicas de procesamiento de imágenes avanzadas para aquella época. Y en el ojo izquierdo de la Virgen descubrí la figura de un indígena sentado, con las piernas cruzadas, casi desnudo. En ese momento pensé que sería el que había descubierto el señor Salinas, pero ya posteriormente me di cuenta que no, que era otro personaje. Y el siguiente que encontré fue la figura del hombre con barba. Salté al ojo derecho y ahí encontré al hombre con barba, que se creía que era Juan Diego. Yo ya estoy convencido que es un español. El ingeniero Tonsman encontró un total de 13 figuras en el ojo derecho y 12 figuras correspondientes a las del ojo derecho en el izquierdo. Las mismas imágenes están en los 2 ojos. No en los mismos tamaños, pero sí en las mismas posiciones. Desde el punto de vista de la fe, yo creo que esto es una comprobación de que hay un hecho sobrenatural. ¿Se podría agregar este descubrimiento a las pruebas de la confección divina de la imagen y evidencia irrefutable del milagro? Pero los estudios de los ojos de la Virgen no habían terminado. Tras 8 años de espera, el doctor Jorge Escalante, oftalmólogo, logró la autorización para hacer un estudio del ayate original como parte de un reportaje para la televisión mexicana. Así,
En 1991, se abría una vez más la cámara de seguridad que resguarda la imagen de la Virgen para dar paso al doctor Escalante y su equipo de investigadores y profesionales de la televisión. El doctor Escalante llevó instrumental oftálmico avanzado, así como lentes de alta definición, cámaras fotográficas y películas de alta sensibilidad para fotografiar los ojos de la Virgen. Cuando siento la sorpresa de ver a una figura humana en la córnea, una figura humana de un hombre barbado, calculándole aproximadamente unos 55, 58 años de edad, pero bien clarita la imagen de la córnea, y dije, no es posible que esto exista aquí. Tomé mi lupa, lo puse enfrente de él y vi exactamente la cara de un hombre barbado, de una barba encantado. Me pasé al ojo izquierdo y vi exactamente la misma figura de la persona que está en el ojo derecho. Obviamente, los dos ojos están enfocados. Yo pensé que iba a examinar una pintura, pero pues no conozco ninguna pintura del año de 1531 que tenga una imagen en una córnea. No está en nuestras manos poderlo explicar. La Virgen de Guadalupe viene por los indígenas que estaban en la tragedia de la conquista, de la enfermedad, de cómo su mundo se viene abajo. Viene por los españoles que se estaban destruyendo entre sí y que estaban tratando hasta de matar a su propio obispo. Ella vino para resolver los problemas de todos, no solamente el pueblo indígena. Ella se dirige también a los españoles de aquel entonces y a los mestizos que ya están naciendo. En ella se hermanaron dos grandes pueblos, humanamente irreconciliables, con visiones distintas, diferentes, con cosmogonías distintas, concepción tan diversa de Dios, del hombre, de la naturaleza. Sin embargo, en María nos unimos, en María nos integramos. El alcance del mensaje que la Virgen de Guadalupe encarnó en su misma imagen fue enorme en América Latina. Guadalupe llegó para dar dignidad y protección a todos, personificando ella misma con sus rasgos mestizos el nacimiento de una nueva raza, fruto de unión e integración. He aquí por qué Guadalupe se ha convertido en el símbolo del pueblo mexicano, que nació de aquel encuentro inicialmente muy violento. Tiene ella una especie de futurismo, ¿no? Porque en ese entonces pues los primeros mestizos tienen que haber nacido a partir de 1521. Ella se aparece en 1531. La imagen de la Morenita es el único ejemplo de perfecta interculturización que se tenga en la historia, porque María logra llegar a los corazones de los indios, que comprendieron enseguida a través de su imagen que podían fiarse de ella, y a los corazones de los españoles que la reconocieron, comprendiendo la dignidad de los pueblos indígenas que ella vino a enseñar, representando los símbolos de aquella cultura. Todo esto tuvo un impacto increíble. Nos cuenta los anales de la historia que después de las apariciones fueron millones los que se hicieron bautizar. No miles, millones. La imagen guadalupana parece ser que tiene lo que se llama el don de lenguas. Esto es, le habla a cada quien en su propio idioma. A los científicos en ciencia, a los historiadores en historia, a los antropólogos en antropología, y también en el curso del tiempo. Podemos pensar que en el siglo XVI, en las apariciones, le habla a los indígenas a través de esa imagen que para ellos es como un códice. Para ellos la imagen era la forma de comunicarse, y leen en la imagen toda una serie de mensajes, el mensaje de amor. Es así que la tilma de un pobre indio, de características excepcionales, cambió la historia de los pueblos de América Latina.